cada día levantarse era el infierno. Celular, 1000 mensajes de problemas, todo problema. En uno de esos días me miraba al espejo y decía, ¿dónde está Santiago? El que conozco, este no lo conozco. Lo elemental, de hablar de lo que no se habla. No lo esquives más, no lo esquives más. Salud mental, nunca es mala palabra. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lo Elemental, hoy episodio número 42 con Santiago Giovannini, practicante de Free Surf, donde nos contó cómo fue transitar las distintas etapas de su vida y la importancia de lo mental a la hora de meterse al mar. Este espacio es auspiciado por Tifosi y por Tu Mejor Momento y su restaurante americano moderno. Santiago Giovannini. Hola Santiago, bienvenido. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por compartir este espacio conmigo, por venir acá a casa. Te quería preguntar, Santi, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en este momento? Bien. Re contento de estar acá en Uruguay, que me encanta y que nada, siempre me recibe súper bien. ¿Qué te trae por acá por Uruguay? ¿Venís de visita? ¿Por qué estás acá en el país? Bueno, siempre que puedo aprovecho a hacer una visita, más que nada a mis padres, a mi familia, a los amigos. Y porque está bueno siempre mantenerse, para uno que vive afuera, ¿no? Mantenerse en contacto ahí con los amigos, en qué está en la vida, porque si no le vas perdiendo el rastro, ¿viste? Uno tiene hijos, el otro se casa, se divorcia, esto, lo otro, y se va perdiendo un poco la conexión. Entonces, siempre que puedo, me gusta darme una vuelta por acá. ¿Vos estás radicado hoy día en Hawái? Yo vivo de marzo a noviembre en México y de noviembre a marzo en Hawái. Hago como las dos temporadas, vendrían a ser las temporadas de olas. Ahí va. En México vendría a ser la temporada de verano, que es de marzo a noviembre, y en Hawái de noviembre a marzo es la temporada de invierno. Qué lindo. Qué atípico y es siempre calor, ¿no? Sí, aunque en Hawái es invierno igual, Hace calor. Sí, es como acá en verano. Hay Claro. tormentas y esto y lo otro, pero a veces fresquito en la mañana, pero está precioso igual. Santi, ¿cómo son tus primeros acercamientos con el surf? ¿Cómo llegás a ese mundo, digamos? Nosotros yo soy de Montevideo, de Villa Dolores, pero teníamos una casa en Punta del Diablo, allá por los 90, la construyeron en el 89, la época que se construían las casas en terreno fiscal, que ibas y hacías tu casa, ¿no? Punta del Diablo no el que conocemos hoy, era chiquitito, un pueblo de pescadores. Claro. Y ahí nos pasábamos los veranos y los guardavidas hicieron una escuelita de surf. Estamos hablando en un momento que el surf era tipo mucho más chico de lo que es ahora, ¿no? Claro. Ahora hay mucho más conocimiento. Antes casi no se sabía en esa época bien lo que era el surfing, había poco equipo, ¿no? Mis amigos nadie sabía ni lo que era, ¿no? Y además como había menos difusión, había menos conocimiento de eso. Y ahí los guardavidas hicieron una escuelita de surf y bueno, agarraron a los niños que estaban ahí en la vuelta y yo fui uno de los beneficiados y ahí medio que empecé. Vos en aquel momento jugabas al básquetbol. Yo jugaba de básquet a los 25, claro, fue lo que hice siempre, empecé a los 5 o 6 años en preminis. Empecé a jugar en preminis, que me quedaba a 2 cuadras de casa y eso era lo mío. Pero bueno, después empecé ahí en verano a surfear, que a mí me gustaba el mar. Cualquier cosa que fuera en el mar me encantaba. ¿Y cuáles eran, tus objetivos? ¿Soñabas con el día de mañana, no sé, irte del país o era simplemente un hobby? No, era un hobby, era divertirse en el mar con amigos, nunca jamás pensé en... Era inimaginable. No, y más en esa época. Que en esa época el surfing, bueno, si ahora es un deporte relativamente chico, en esa época era casi inexistente. Claro. En Uruguay. Entonces uno ni siquiera soñaba, estaba todo puesto en el fútbol y un poco en el básquetbol, ¿no? Ni siquiera había llegado a pensar en algo así. Sí, lo que estuvo bueno es que donde nosotros nos quedábamos en Punta del Diablo era un ranchito chiquito frente a la playa y éramos los únicos que surfeábamos ahí. Entonces toda la gente que iba tipo de Montevideo, Solimar, mucha gente de Solimar, que en esa época se acampaba mucho en el monte, agarraban y dejaban las tablas ahí en casa. Entonces teníamos tremenda comunidad en mi casa, de que llegaban todos los muchachos a surfear y era como el punto de encuentro. Y eso fue algo que a mí me marcó mucho, ¿no? Claro. De ahí al futuro. ¿Y qué fue lo primero que te enganchó justamente de las olas del surf? Digo, esa adrenalina, esa gente, ese ambiente, ¿qué fue lo que más te enganchó? Y me enganchó lo lindo que se pasa dentro del mar, ¿sí? Lo divertido que se pasa el tiempo. Se te va el tiempo ahí, perdés la noción.
15 minutos parecen horas, ¿viste? No te querés salir más. Y después, cuando vos vas en la ola, es casi como volar, ¿viste? En ese momento se sentía como algo increíble, tipo, pasaba un segundo arriba de la ola, pero para vos te parecía eterno. Claro. Entonces esa adrenalina era lo que más me gustaba. Aparte que qué poderoso una actividad que te haga, por supuesto, estar en el momento presente, no estar pendiente de otra cosa, sin el celular, sin nada, ¿no? Claro, o sea, no podés estar con el celular y es más, si estás pensando en otra cosa, te la das. Marchás, claro. Sí, tenés que estar 100% ahí. Y no podés pensar tampoco en realidad mucho. Es como todo lo tenés que actuar muy natural, ¿no? Bien, y ahí empiezan a pasar los días, los años, tu adolescencia. ¿Y en qué momento decidís marcharte del país? Bueno, de que llegué hasta irme del país pasaron un montón de cosas. Yo cuando era adolescente, más o menos a los 17 años, estaba en el Zorrilla todavía estaba haciendo el liceo. Pusimos un bar con Camilo Antunes y con mi hermano, de Fernando, en Punta del Diablo, en la playa, ¿no? Y ahí, ya antes había hecho negocio, vendía trufa de chiquito, alquilaba tabla, esto, lo otro, siempre me rebuscaba, ¿no? Pero ese fue como el primer negocio como formal, así que hicimos. Y nos fue bastante bien, lo pusimos de nuevo, después pasó el tiempo y abrimos un barcito también en Montevideo. Nos asociamos en la penúltima, ahí en 26 de marzo y Pereira de Luz, creo que era. Sí, ahí cerca. Casa, sí, sí. Abrimos la penúltima, el pico, y bueno, todo marchaba bastante bien a nivel tipo económico, negocio, pero después a nivel personal no, la vida no iba tan bien, ¿viste? Como iba lo otro. O sea, estaba buenísimo que había joda, imagínate, había abundante, éramos todos bastante jóvenes, más que nada yo. Esta etapa te estoy hablando, yo tenía entre 17 y 20 años y bueno, ahí me alejé mucho del surfing y no fue como la mejor parte de mi vida a nivel tipo físico, de salud, ¿no? Llegué a pesar tipo 120 kilos, 121 kilos, fue una locura. En un momento se me caía el pelo, tipo del estrés, de los nervios, hacíamos fiesta, esto, lo otro, estaba metido en 1000 cosas, ¿viste? Que yo me creía que era un fenómeno, claro, ¿no? Imagínate, 19, 20 años haciendo esto, aquello, no sé qué, con plata, con auto, ¿no? Y bueno, eso y otras situaciones más que no fueron lo mejor para mí, me llevaron a que en un momento la única escapatoria que veía como para poder volver a salir adelante fuese tipo salir del país, ¿no? Que nunca me imaginé que era irme tipo y no volver. Yo me imaginé más tipo me voy 3, 4, 5, 6 meses y después regreso, ¿no? Pero después que me fui, tipo, seguí. Ya. Y hasta el sol de hoy. Y todavía sigo. Claro. Sigo en esos 3 o 6 meses que eran el principio, ¿viste? Y en esa etapa donde, como vos dijiste, ¿no? Pensás que te las sabías todas o pensabas que te las sabías todas. ¿Cuándo fue el punto que dijiste, bueno, hasta acá llegué? Digo, ¿pasó un episodio puntual o cómo fue? Sí, mirá, no, para ponerte un poquito en contexto, ¿viste? Para que yo tenía esa situación, esos negocios, hacíamos las fiestas, tenía sobrepeso, tenía un montón de adicciones, tomaba alcohol todo el tiempo, ¿viste? Y uno de esos negocios, armamos un boliche en Punta del Diablo, que era muy grande, le metimos un montón de guita, no nos fue bien, ¿sí? Literalmente nos fundimos. Gran parte del boliche se construyó en base a cheques, ¿sí? Era el juguete nuevo que teníamos, las chequeras. Qué juguete, ¿viste? Claro. Era hacer firmita y mandar. Y bueno, como gran parte de eso lo construimos en base a una deuda en cheques que lo dábamos tipo a marzo. La temporada en Uruguay es desde el 1 al 15 de enero, ¿no? Y nosotros dábamos los cheques tipo para marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Siempre pensando en que, bueno, vamos a laburar la temporada y con esa guita le vamos a ir pagando a la gente, ¿no? Y tal, la parte esa de que íbamos a tener la guita en la temporada no funcionó tan bien como la habíamos planeado. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a aparecer los cheques, que los primeros los teníamos tipo el 15 o 20 de enero, y no había plata, ¿no? No había para pagar. Entonces
O sea, estamos hablando no de una persona, estamos hablando de tipo empleados, DGI, BPS, proveedores, materiales de construcción, equipos de música, generador, por donde quieras. Todo. Sí, tipo, había una fila, iba a ser fila. Entonces, ahí hubo un punto que fue crucial, que era tipo, bueno, nos juntamos los socios y era o irse del país, ¿viste? Borrarse y tal, que le vayan a cobrar a quien sea, pero tal, en ese caso íbamos a dejar adentro a toda nuestra familia, amigos, porque viste cómo es, si vos no estabas bien, le van a ir a cobrar, obvio, ¿no? Y bueno, ahí lo que decidimos fue, que estuvo buenísimo en realidad por parte de todos los socios, fue decir, bueno, vamos a afrontarlo, como podamos, vamos a afrontarlo, ¿no? Porque si nos la sabemos todas y somos tan vivos y todo, bueno, ahora vamos a ver qué tan vivos éramos, ¿no? Y bueno, ahí empezamos con ese proceso, ¿no? Y fue ahí cuando todo se empezó a venir abajo con estas deudas y todo, y que yo en realidad ahí empecé a ver el exterior como yo estaba también en mi interior. Claro. Mi interior ya se había ido abajo, hacía rato, pero en ese momento se había exteriorizado también, ¿viste? Y a pesar de que a mí me habían dicho 1000 veces, vos, Santi, baja un cambio, se te estaba cayendo el pelo, tipo, estás con tremendo sobrepeso, no puedes ni moverte, no surfeás, no haces nada que te gusta, tipo, tenés una calidad de vida que no está muy buena, que digamos. A pesar de todo eso, yo no me daba cuenta. Y en ese momento fue que empecé como a reaccionar, ¿viste? Cuando afuera todo se venía abajo. Y hubo un día que, tipo, en toda esa locura, porque era toda una locura, cada día levantarse era el infierno. Se volvió el infierno cada día, ¿viste? Porque era celular, 1000 mensajes de problemas, todo problema. Uno tras del otro eran problemas, ¿viste? Por donde quisiera. Y claro, y en uno de esos días me miraba al espejo y decía, ¿qué pasó vos? ¿Cómo llegaste acá? ¿Dónde está? Me miraba así y decía, ¿dónde está Santiago? El que yo que conozco, este no lo conozco. No sé quién es, no se ríe, no es alegre, no la pasa bien, no surfea, no juega al básquetbol con los amigos, ¿viste? Que eran las cosas que a mí me gustaba hacer, ¿no? Y bueno, ahí, ese fue el punto, en esos días, entre el 15 de enero y el 20 de enero, que dije, de alguna forma esto tiene que cambiar, ¿no? Que fue el primer cambio que llegó en mi cabeza, ¿no? En mi mente. ¿Y ahí qué decidís hacer? Cuando llega esa imagen de que te ves en el espejo, que no te reconoces, que decís, como dijiste, todo lo que me gustó toda la vida no lo estoy haciendo, nada de lo que me gusta lo estoy haciendo, ¿qué fue lo que decidís hacer, digamos? Bueno, en ese momento lo que pasaba es que yo tenía tipo una lista infinita de cosas prioritarias antes de llegar a mí. Claro. ¿Viste? Tenía que solucionar todo este tema de las deudas, no solo de deudas, era tipo papeles, DGI, BPS, habilitaciones, trámites, abogado, escribano, arquitecto, era todo problemas, ¿viste? Entonces, bueno, lo primero fue como identificar el problema, decir, bueno, esto algo tengo que cambiar, ¿viste? Tengo que hacer algo. No estaba capacitado en ese momento con todo el caos que tenía, o sea, no estaba capacitado para tener acciones, ¿viste? Acciones de verdad. Las primeras acciones que tuve fue tipo agarrar y decir, bueno, un día voy a hacer las cosas bien, ¿viste? Voy a agarrar y me voy a ir a dormir temprano, ¿no? Intentaba irme a dormir temprano si podía, temprano a las 12 de la noche, dormir de noche, ¿viste? Claro. Eso ya para mí era una mejoría, irme a dormir de noche, levantarme de día. Agarrar y decir, bueno, voy a caminar un poco, me meto un día al agua, no me podía ni parar en la tabla, me meto un poco a surfear, ¿viste? Pero tan mínimo era que pero para mí era tan difícil, claro, ¿viste? En ese momento. Y bueno, entonces esas pequeñitas acciones eran las que yo me agarraba de eso para decir, bueno, un día va a pasar, tengo que tener paciencia, pero un día voy a salir adelante, ¿no? Claro. Y paralelamente encarar la situación de verdad, que era todo el otro caos, que bueno, eso era infinito, ese caos era infinito. En ese momento, ¿recurriste a algún profesional de la salud mental? ¿Fue solo? ¿Te apoyaste en alguna persona? ¿Cómo fue? No, más que nada, bueno, mi madre me dijo que vaya al psicólogo, que tenía que ir, en algún momento intenté ir, no me enganché, ¿viste? Yo estaba de que yo me la sé toda.
¿viste? A mí no había chance de que me hagas entrar en la cabeza, o sea, yo soy un fenómeno, ¿no? Y como soy un fenómeno, la voy a sacar yo adelante. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer, ¿viste? Estaba en esa postura. Y bueno, y medio que fui, más que nada, con la gente amiga de toda la vida, de los que me conocían de chico y mi familia, que fui escuchando a poquito, me fue entrando a poquito lo que me iban diciendo, ¿sí? Y después como empezando a leer un poco, empezando como a autodidacta, a aprender un poco de cómo podía hacer, ¿no? Para solucionar todo eso. O sea, era como buscar en tu interior para después solucionarlo de afuera, ¿verdad? Yo estaba intentando hacer eso. Claro. Pero bueno, era más complicado de lo que suena en esa época. No veías mucha luz, ¿viste? Claro. Cuando estás ahí como que no ves muchas salidas. Ves por una rendijita de la puerta y decís, "Uy, ¿cómo voy a pasar por ahí?", ¿no? Tenías una pregunta bastante fuerte, te voy a hacer, pero ¿tuviste en algún momento pensamientos suicidas? Sí, tuve muchos momentos que creí que la vida iba a ser, todo iba a ser mejor para todos sin mí, sin duda. Eso sin lugar a duda, y nunca llegué como a intentarlo. Sí me lo decía, como no sé, iba en el auto así, cerraba los ojos y decía, va, por favor, que me desvíe y que explote, ¿viste? Pero paralelamente, siempre a mí lo que yo pensaba era como, esa es la salida más fácil, pensé siempre. No es de hombre hacer eso, no es de... O sea, yo siempre pensé para mí, si sos tan vivo, si te la sabes toda, si sos tan fenómeno, bueno, ahora es el momento de mostrarlo, ahora es el momento de hacerte cargo. Claro, de ponerle el pecho a las balas. Ahora era el momento, ¿viste? Porque cuando las cosas van bien, cualquiera es un fenómeno, Claro. cualquiera se la sabe toda. Pero yo siempre pensé que ese era el momento en el cual realmente podía ver si tan crack era, ¿viste? A ver si... Y lo otro también era que si a mí me pasaba algo, todos esos problemas iban a recaer en mi familia, en mis padres, en mis hermanos, ¿viste? Entonces ese fue el otro punto que para mí fue fundamental para decir, no, tengo que encararlo. Y aparte también de que mis socios, ellos lo encararon también. Claro. ¿Entendés? Entonces también lo iba a dejar tirado a ellos. Entonces por muchas razones nunca apunté al 100 hacia ahí, aunque dije, bueno, después que lo resuelva, si sigo pensando eso, lo puedo hacer tranquilo, problema mío. No querías dejarle justamente todo eso, todos tus problemas a tus seres queridos, ¿no? Era como... Era un clavo, ¿viste? Claro. Ahora, dentro de eso que encontraste el refugio en la lectura y poco a poco empezaste, bueno, a conocerte cada vez más, ¿cómo fue esa evolución? Ahí también te pregunto si de a poco encontraste el surf como escapatoria, como esa terapia quizás, o eso fue después. No, el surfing, que siempre estuvo en mi vida, en ese momento lo que se volvió fue un poco el objetivo, ¿no? Como la razón, ¿no? Para vivir un poco, para salir adelante y para volver a mis raíces, ¿no? Se volvió como eso de decir, bueno, ahora no puedo, capaz, no estoy en condiciones, pero voy a trabajar para eso. ¿Me explico? Para poder volver a surfear. Y siempre me gustó, siempre de niño, siempre tuve un poco fascinación por lo que es las olas más grandes, ¿no? Claro. Y yo nunca me imaginé de nada hasta dónde iba a llegar ni nada, ¿no? Yo decía, bueno, me planteo ese objetivo como para apuntar a algo. Claro, pero ¿no? aparte de las olas más grandes, que en su momento las imágenes que tenías vos eran las de Punta del Diablo. Claro. No las que años después surfeaste, ¿no? Claro, veías por videos a veces, Claro. fotos, que tampoco igual, no era como ahora la masificación que hay ahora, pero yo nunca me imaginé de nada. O sea, ni ir a Hawái nunca me había imaginado en toda mi vida, ¿no? Nunca había ni soñado con eso. Y cuando decidís irte del país, ¿tenías un destino? ¿Cómo fue ese momento? Fue, como te decía hoy, yo me quería ir como por unos meses, como decir, estar un tiempo conmigo mismo, salir del entorno. Yo en un momento, ahí se había solucionado todo el tema de las deudas, todo, yo había empezado a hacer un poquito de deporte y ya había bajado unos kilos, estaba un poquito mejor.
Y en ese momento lo que dije es, bueno, me voy a ir hasta México, que ahí es un lugar famoso por olas grandes y hay agua caliente, que también me gusta, porque también tenés Chile, que el agua es fría, pero también hay olas grandes, entonces por eso me quería ir a México. Y dije, bueno, me voy a tomar tipo 3 meses, 6 meses máximo, como para salir del entorno, cambiar del medio, intentar encontrarme conmigo mismo, aprender y poder, como quien dice, volver a ser yo. Claro. Yo sé que suena como cliché, como raro, pero en ese momento vos lo ves como algo súper lejano. Claro. ¿No? Y bueno, salí con esas ganas, con las ganas de llegar a México, con una mochila, unas artesanías y una tabla, y ahí arrancamos. ¿Es cierto que llegás a México por tierra? Sí, claro, tardé como 5 años ya hasta allá. ¿Y en el camino ibas varando donde podías? Sí, yo vendía artesanía, tiraba el paño, tiraba un parche ahí en la calle, vendía y juntaba plata y seguía. Y si encontraba algún trabajito de mozo, lo que sea, ¿viste? A veces salían lo que saliera, ¿viste? No sé, en Venezuela trabajaba vendiendo fruta en un puesto, en un camión. Me acuerdo, nos correteaba la policía y le trepábamos todo el camión, salíamos, nada que ver. Por eso, digo, iba viendo como qué surgía. Tampoco me fui con mucho dinero ni nada. Pero estuvo precioso, una aventura. Y siempre en esos tiempos tenías como esa zanahoria del surfing, o sea, siempre estabas como diciendo, claro, voy hacia acá. Claro, yo quería ir hacia ahí, seguro, claro. Pero lo que pasa es que yo lo que pensaba era primero tengo que construir una persona, primero tengo que destruir todo lo viejo, ¿viste? Tengo que agarrar y empezar a borrar malas costumbres, malos hábitos, pensamientos que no me favorecían, cosas que uno creía, o sea, cuestionarse todo, ¿no? Empecé a cuestionarme todo y intentar destruir todo lo que yo creía que era yo, claro, ¿no? Para en base a eso agarrar y empezar a construir una nueva persona, lo cual a mí me gustaría hacer. Y en base a eso poder volver a surfear también, ¿no? Que era como siempre lo que yo quería. El surfing es como una forma de expresarse que tiene uno. Entonces, cuanto uno está mejor va a ser tu surfing siempre. Mirá. ¿Sí? Y bueno, bueno, por ahí me quedé. No, pero ¿sabes por qué también te quería preguntar? Porque yo me acuerdo hablando con personas que han practicado el tema del surfing. Yo les preguntaba sobre el equilibrio, ¿no? Cómo justamente practicaban, ¿no?, ellos el tema del equilibrio arriba de la tabla, y me decían que el equilibrio era justamente fuera del agua, tener un equilibrio con uno mismo, un equilibrio emocional para que se traslade al agua. ¿Vos lo ves así, ese equilibrio arriba de la tabla? Sí, yo creo que sí. Que cuando más equilibrado está uno como persona, más centrado, cuanto más paz mental tiene, mejor te va a ir en el agua. Eso sin duda. Y se ve, es lo que yo te digo, se ve en el surfing, porque es la forma que tenemos de expresarnos. Claro. Por eso era que yo también, si quería surfear, en realidad necesitaba estar bien. En el camino fui surfeando también. Pero era fundamental el crear un Santiago que yo me sintiera a gusto. Claro. ¿No? Ahora, poco a poco fuiste atravesando, imagino, ¿no? Noches de frío, noches de no tener para dormir, digo, de alimentarte como podés, como vos dijiste, ibas cambiando de trabajo, de ciudad, pero también conociste un montón de personas, de gente, de culturas, y todo eso aumentó ese proceso de conocerte a vos mismo, ¿no? Sí, fue increíble, eso fue increíble. Además pasé yo vivía en un mundo, ¿viste? En el mundo del dinero, del negocio, y pasé a lo opuesto. A gente totalmente desapegada, a gente que fluir y dejar que la vida te lleve por el camino correcto y esto y lo otro, que estuvo buenísimo, gente que había viajado por todo el mundo, gente que le gustaba surfear, gente que no tenía nada de idea de surf, gente de todos los países, y eso fue como, yo ahí empecé como a nutrirme de todo y decir, quiero un poquito de esto, quiero un poquito de aquello, ¿viste? Fue como si te gustara leer, era como una biblioteca. Claro. Estar viajando. Vos tenías todo a disposición y ya quedaba a gusto de uno a ver qué era lo que quería captar de cada lugar, de cada cultura, de cada persona, ¿viste? Fui como aprendiendo un montón de cosas. ¿Y a todo esto vos incomunicado o tenías un celular para hablar con No, ni tenía celular, no tenía nada. Hablaba por ciber.
Ahí va. por el ciber, ahí me comunicaba con la gente. Y antes de llegar a México, ¿recordás qué países hiciste? ¿Saliste de Uruguay Sí, ahí? me fui a Argentina, me fui al norte de Argentina, pasé por Bolivia, de Bolivia me fui a Perú, subí para Ecuador, Colombia, Venezuela, de Venezuela volé a Panamá, estuve por Cuba también, estuve como 3 meses, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala y llegué a México. Y cuando llegas a México, aproximadamente ¿qué edad tenías? ¿Te acordás? Y ahí tendría como 25 años, capaz. Fueron casi 5 años por ahí. O 26, 25, más o menos. ¿Y qué recuerdos tenés en cuanto a justamente lo mental cuando llegás a México? Como decís, bueno, llegué, ya estabas pensando capaz que ibas a estar un tiempito y te ibas a otro lado. ¿Cómo, a nivel mental, cómo fue el llegar justamente a México? Y fue hermoso porque fueron muchos años, ¿no? Fue mucho más de lo que me había imaginado que me iba a llevar. Yo me fui pensando en 3 meses Claro. y fueron 5 años. Paralelamente fue chocante en el sentido de que, bueno, yo había llegado en lo que yo creía, que estaba muy preparado para surfear ahí, y en realidad iba a tener que volver a aprender a surfear, ¿entendés? O sea, para surfear esas olas, para mí fue como empezar de nuevo, de cero, Claro. ¿viste? Entonces en ese sentido fue chocante, y lo que me dieron tremendas ganas en realidad fue de volver a Uruguay también, y como yo cuando llegué a México ya era otra persona, prácticamente. Imagínate, 40 kilos menos, ya físicamente me veía y era impactante, ¿viste? El que me conocía de antes era impactante. Y todo un conocimiento y un montón de aprendizaje que había ido recogiendo en tantos años viajando y leyendo, era todo lo que hacía, y me vinieron tremenda ganas. Una de compartir con amigos acá en Uruguay y con mi familia, y por otro lado también como de sanar, reconstruir relaciones y pedir perdón de todos los problemas que había causado, todas las cagas que había hecho, disculpame, lo vi así, pero viste, tenía que venir Y dar la cara. Y dar la cara, ¿viste? Y dar la cara. Claro. Era lo que tenía mucha gana y también había como mucho nervio, mucho miedo, que yo no sabía cómo la gente iba a reaccionar también, Claro. ¿no? Como, no sé, mucha incertidumbre, pero Claro. era algo que tenía muchas ganas de hacer. Más de uno se acordaba de vos. Capaz que alguno está escuchando ahora que tiene un cheque todavía, que me quedo ahí perdido. Es lo que tengo acá. Me aparece en la puerta, mirá, te olvidaste de este. Claro. Ahora, Santi, tendrás un millón de historias y anécdotas para contar, pero dentro de esos 5 años de viajar, de ser un poco nómade, ¿no? De llegar a México y todas esas experiencias y anécdotas que tendrás para contar, ¿te acordás de alguna puntual? Puede ser una anécdota, puede ser una persona, puede ser una casa, una ola, puede ser cualquier cosa, pero que digas, bueno, me acuerdo puntualmente de este momento. Hay un montón y yo soy muy malo para la memoria, sabes que me olvido rapidísimo, pero capaz que no es divertido ni nada, pero a mí algo que me cambió mucho fue cuando vivía en Santa Catalina, que vivíamos con 2 argentinos y había con uno que estábamos leyendo unos libros, ¿no? Y nada, y a mí siempre me recuerdo de cuando estábamos leyendo los libros y era todos los días, uno llegaba y decía, no sabés lo que aprendí hoy, mirá lo que dice, viste, y me contaba un montón de cosas del libro, ¿no? Y siempre me recuerdo de eso, porque fue un momento que, no sé, que en 3 meses, viste, éramos 2 personas o 3, que estábamos todo el día leyendo y compartiendo todo eso que estábamos aprendiendo, y todos los días era tipo algo nuevo, y era casi como, para mí fue como estar en el liceo de nuevo o en la universidad, ¿me explico? Claro. Ese fue un momento que a mí me cambió mucho y crecimos un montón ahí, los 3 juntos, ¿no? Y es más, ahí fue que a partir de ahí fue que cambiamos muchísimo nuestro estilo de vida, alimentación, etc. Leyendo y aprendiendo y compartiéndolo, ¿viste? Y discutiéndolo. Tipo, claro. Teníamos la suerte que trabajábamos tipo en un restaurante, trabajábamos tipo 3 horas por día. Era el horario del mediodía y el de la noche, y nos turnábamos, ¿viste? Entre 3 hacíamos 2 horarios, claro. Y nos turnábamos más o menos. O eran 3 horarios, no, pero era muy poquito. Entonces todo el día nos pasamos haciendo eso.
Y bueno, eso es algo que yo siempre recuerdo y que para mí hubo un antes y un después de esa época. Ahora, lo más admirable, ¿no? Desde este lado es justamente que todo esto que viviste, que seguís viviendo, que fuiste viviendo, es que te mantenía en el momento presente, ¿no? Porque en definitiva hoy día, ¿no? En un mundo tan digerido y tan que todos quieren todo ya y el celular, exposición y eso, vos estabas justamente viviendo tu vida y qué lindo proceso de autoconocimiento, de autodescubrimiento volviste a tener, ¿no? La verdad que sí, que estuvo divino y sí, había que vivir el día a día, no había otra. Pero eso no te implicaba de que no tenías como objetivo. Claro. ¿Viste? Era como las dos cosas. Estar ahí presente en lo que iba sucediendo, atento a todas las señales que iban pasando, porque se resolvía todo en el minuto a minuto, era como el boca de urna, ¿viste? Todo se iba resolviendo así, pero sin perder el objetivo. El objetivo a largo plazo que era... El objetivo a largo plazo, exactamente. Qué lindo. Santi, ahora algo hablábamos fuera de cámara para poner en contexto un poco a la gente. Me decís que lo que es el surfing o lo que es, bueno, las olas grandes, ahora vos profundizarás, para vos es 80 o 90% mental. Sí. ¿Por qué pensás eso? Mira, más que nada, el surfing de olas grandes es 80-90% mental porque vos la capacidad física en general la tenés para sobrellevar las situaciones. Por ejemplo, la situación típica de que todo el mundo siempre habla, pregunta y lo que quiere saber es cuando vos estás abajo del agua, ¿no? Que te dice, ¿cómo haces cuando estás abajo del agua? Abajo del agua son 10-15 segundos sin respirar. Claro. Y cualquier persona puede estar 10-15 segundos. No pasa nada, a nadie le va a pasar nada. El tema está todo en la cabeza, lo que vos haces en esos 10-15 segundos. Si vos empezás a desesperarte, como, hey, quiero salir, ya me está revolcando mucho, parece mucho tiempo, empezás a luchar, te empezás a hacer la cabeza, a volver loco, esos 10-15 segundos se sienten como que estás 5 minutos. Claro. ¿Sí? En cambio, si vos en esos 10-15 segundos vos estás tranquilo, disfrutando, pensando en otra cosa, con la mente clara, o cantando una canción, o lo que a vos te guste hacer, ¿sí? Se pueden pasar volando y te sobra aire. Entonces, eso es como a modo de ejemplo de una situación específica de cómo la mente te puede resolver todo o te puede... boicotear el momento. Exactamente, te puede boicotear. Y la verdad es que hay un montón de situaciones que vos no podés hacer nada, como en esa, por ejemplo. Estás ahí abajo del agua y bueno, si te estás ahí revolcando, es una fuerza impresionante. Claro. ¿Entendés? ¿Vos qué vas a luchar? ¿Qué vas a hacer? Es imposible. Claro. Entonces, menos es más. Cuanto vos menos haces, cuanto más tranquilo estás, mejor te va a ir. ¿Y vos hoy día cómo lo afrontás? Justamente esto que decías, cantás una canción, pensás en otra cosa, cuando estás abajo del agua, ¿qué es lo que pasa por tu mente? A mí me gusta mucho disfrutarlo, como que es divertido. Digo, ahora viene lo bueno, ahora viene la acción, esto se va a poner picante. Claro. Y nada, y dejarme llevar, ¿viste? Y dejarme llevar y pasarla bien. No podés hacer nada. Claro. Eso es lo que pienso yo. Yo no entreno la apnea, no entreno nada. Tipo, lo más que podés estar abajo del agua son 40 segundos y eso es como la peor de la peor que te puede pasar y todos podemos aguantar 40 segundos. Para mí la clave es disfrutarlo, lo que a mí me ha servido, ¿no? Pasarla bien. ¿Y cuánto es la edad modelo para justamente esta disciplina? Porque hablamos algo también de que capaz que en el futbolista, en el basquetbolista, 20 largos, 30, capaz que la edad del pico de la carrera. Pero en esto, ¿cuál sería la edad modelo, digamos? Y mirá, los que más se destacan, los surfistas referentes en esto, en general son entre 35 y 45 años. Y los que siguen compitiendo y los que están a tope, ¿sí? Incluso hay uno de 50, 55, 60. Hay uno que se pegó una de las mejores olas de Maverick que tenía casi 60 años. Estamos hablando de casi 60 años, el tipo llegó a su tope, a la mejor ola de su vida. Porque es un deporte que la paz mental, la tranquilidad, la experiencia vale mucho. Si vos estás surfeando y vos agarrás a veces 2, 3 olas en una sesión. Es como que un basquetbolista, vos que jugás al básquetbol, tire 3 veces al aro en un partido. Claro. Y juegue parado todo el partido. Claro. ¿Viste? Hay un panameño, creo un pivot. ¿Cómo era el pivot este? ¿En dónde jugaba, te acordás? En Unión Atlética. Richard Matienzo. Matienzo jugaba parado. Es como así, más o menos.
¿no? Claro, sí. Tenés que esperar esa oportunidad claro. exacta. Entonces vos en realidad estás concentrando todas tus energías en un determinado momento, ¿sí? Para que eso salga bien. Entonces en realidad físicamente lo podés lograr, ¿sí? Pero vos tenés que tener la tranquilidad, la experiencia para llegar a ese momento, elegir el momento justo en el cual tenés que hacer lo que tenés que hacer. Claro. Y todo eso es mental. Claro. ¿Sí? Ahora, te ha tocado olas gigantes, inmensas. ¿Tenés idea de qué tamaño más o menos son las olas que has presenciado? Más o menos. Mirá, cada uno tiene una escuelita diferente con el tamaño. Es algo impresionante. Depende de dónde está. Vos la ves uno y dice, ahí hay 3 metros. Y hay otro que dice, no, hay 2 pies. 2 pies son 60 centímetros. Pero, claro, tipo, es impresionante. Más o menos, algo que es de general es que un día grande es de 8 a 10 metros. Más o menos. No me imaginaba, o sea... Sí, es grande, como un edificio de 3 o 4 pisos, seguro. Los días más grandes se pueden ir de 10 a 15 metros. Claro. Edificios de 4 pisos. Calculá, cuando vas caminando por la calle, mirá para arriba. Mirá para arriba, vas a decir, bueno, es eso más o menos. Pero después, lo lindo empieza a partir de los 4 metros. Vendrían a ser casi un poco más de 2 personas. Claro. ¿Viste? 2 Matienzo. Ya que estamos traduciéndolo al básquetbol. Y vos si no me equivoco, en Hawái presenciaste que fue una de las olas más grandes. ¿Cómo fue eso? Bueno, en el 2023, que fue el primer año, la primera temporada que hice en Hawái, hubo un swell que se llaman Eddie Aikau. Esos sueles son sueles que se dan una vez cada bastantes años, no se dan siempre, y que son sueles muy grandes. Sueles son marejadas, días de olas grandes, como tormentas, vendrían a ser. Y ese año se dio ese swell de Eddie Aikau, que fue no solo un swell muy grande, se llama Eddie Aikau cuando es muy grande, sino que fue uno de los más grandes de los Eddie Aikau. O sea, de los sueles más grandes fue el más grande. Ahí va. ¿Me explico? Y nada, tuve la suerte, nadie sabe si fue la ola más grande, nada, fue una de las olas principales de ese invierno, ¿no? De una de las más grandes que se bajaron ese invierno. ¿Y vos estabas ahí? Y yo estaba ahí, me tocó a mí. Nada más estábamos en el agua y yo había entrado recién, hacía como 20 minutos. Tengo un amigo, Chance, que estaba surfeando con él es local de ahí, y venía la ola y les tocaba a ellos en realidad, y me dijeron, dale Santi, dale, go Santi, go, y fue, bueno, tenés que ir. Cuando te mandan los locales tenés que ir, ¿viste? Pase lo que pase. Yo en realidad en el momento aparte ni me di cuenta, pues no ves, vos imagínate, la vas bajando la ola y ves para arriba y ni ves dónde termina. Claro. Si vos no ves la foto, no tenés ni idea, por lo menos en ese caso yo no tenía ni idea del tamaño que iba a ser. Yo salí re enojado del agua porque se me rompió la tabla y no podía volver a entrar, ¿viste? Y no, en el momento capaz que no fui tan consciente ni lo disfruté tanto, ¿viste? Además de la orilla, estaba mi novia en la orilla que no se ve porque es lejísimo, es tipo, creo que 1,5 kilómetros más o menos, no sé, pero es lejos, ¿viste? Entonces de la orilla se ve chiquito. Claro. Y no tenía ni idea, hasta los 4 días que viene mi amigo, me muestra el celular, me dice, mira, estas son las fotos del día, y me está mostrando la foto y digo, wow, ¿y esa quién es? ¡Sos vos! ¿Viste? Yo decía, ¡oh! Porque era tipo descomunal, comparado con las otras era impresionante. Mirá, ¿vos tenés la foto? Claro, tengo la foto. Después le vamos a pedir ahí al editor que lo ponga ahí abajo. No, estuvo divino, tremendo momento fue. Qué loco. Santi, tendrás 1000, pero ¿te acordás de alguna mala experiencia dentro del mar? ¿Se te viene a la mente algo que hayas sentido miedo realmente o no? Mira, justo hoy estaba hablando con un amigo y me preguntó lo mismo y yo me acordé de esta situación también en Santa Catalina, que fue antes de que yo ya estaba en forma ahí, pero fue un poco antes de que tuviera todo el conocimiento que tengo ahora, ¿viste? O sea, estaba bastante bien físicamente, pero no sabía todo lo que había que hacer en las situaciones. Vos después aprendés, bueno, si quedás en la corriente, si quedás en esta situación, qué hacer, ¿viste? Y en ese momento yo no sabía. Y era un mar grande, no gigante, para mí en ese momento era el más grande que había entrado. Las olas tenían, no sé, 5 metros, ponele. Y estaba medio movido el mar, no había nadie en el agua, yo me metí y agarré una ola, no pude pasar una sección, me sacó la tabla, me caí, el labio de la ola me pegó en las piernas
y perdí la tabla, se me rompió el leash. El leash es la cuerda que va atando la tabla, ¿no? Se me fue la tabla y ahí me fui para abajo. Es un lugar profundo, fondo de rocas, pero muy profundo. Empezó la revolcada, para mí era eterna, ¿viste? Yo nunca había tenido una revolcada tan grande en mi vida. Empezó la revolcada y no salía, y me arrastraba, y para mí era eterno, y yo intentaba salir, ¿viste? Que yo ahora eso no lo haría, en ese momento luchando, perdiendo un montón de energía, intentando salir, hasta que en un momento estoy nadando para arriba así, y apoyo los pies y estoy en el piso, tipo tocaba las piedras. Es un lugar profundo, ¿viste? Con marea alta queda muy profundo. Y ahí fue como... no salgo más de acá. Claro. ¿Viste? Sentía como que todo el agua era como una cascada que bajaba y que me presionaba contra el piso. ¿Viste? Y ahí paro de nadar así y como quedo choqueado, ¿viste? Miro para arriba así, abro los ojos, veo la luz y dije, ya está, de acá no salgo más. Y como sentí algo, me dijo, dale Santi, una vez más. Y ahí me impulsé y fui. Y tipo fueron, no sé, 6, 7 brazadas que di, que es largo. Y llegué, cuando llegué hice, y ya venía la otra, una bocadita de aire, y la hice otra revolcada. Y bueno, ahí ya me sacó un poco, ¿viste? Pero ya venía cansado de esa situación. Ese momento para mí, cuando yo quedé parado en las piedras, ese lo tengo, tipo, me quedó grabado para siempre. En el momento que quedé parado en las piedras mirando para arriba, y abrí los ojos y vi el sol así, claro. Fue como de las películas. Aparte, ¿viste? Cuando con los pies tocas las piedras y te ala. Claro, yo sabía que era profundo ahí, ¿viste? Claro. Tipo, si estás... Yo ya estaba, debía estar como 4 metros. Claro. ¿Entendés? Claro. Y con toda el agua cayéndote es un rato, ¿viste? Sí. Ahora, Santi, qué loco todo lo que contás. Y como vos dijiste, ¿no? Quizás que en aquellos tiempos que vos pensabas que te la sabías toda, bueno, de deudas, de adicciones, de sobrepeso, de que se te caía el pelo, hubo un momento que te miraste al espejo e hiciste un clic, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si hay alguien que está escuchando esto, ¿no? Y que capaz que sigue en ese mundo, ¿no? Donde se piensa que se la sabe toda. ¿Qué le podrías decir a esa persona, a ese, bueno, justamente a quien esté atravesando una situación parecida, similar o la misma que estabas vos, para que quizás que no pierda tanto tiempo, ¿no? En ese mood, en ese modo, y que trate, bueno, justamente de conocerse uno mismo? ¿Qué le podrías decir? Primero, o sea, yo no creo que esté perdiendo el tiempo, ¿sí? Creo que está buenísimo. Yo no me arrepiento de todo lo que hice, la pasé re bien, ¿sí? Y le agradezco todo lo que pasé, porque fue lo que a mí me hizo aprender y ser hoy quien soy. Entonces, en realidad... yo no creo que perdí el tiempo, creo que hice tremenda experiencia, que me encantó y la pasé re bien, ¿sí? Y estoy agradecido de eso. O sea, mi problema fue lo que me llevó a mi solución. Claro. Si hay alguien que está en esa situación y que quiere salir, porque aparte uno tiene que querer, yo no soy nadie para decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Cada uno... capaz que la está pasando re bien, y si la está pasando re bien, bueno, suerte, yo ya no la pasaba bien, ¿no? Ese era el tema. Cada uno está libre de disfrutar la vida como le guste, ¿no? Sí, el tema está cuando empezás a dañar a otros, ¿no? Claro, exactamente, estamos de acuerdo. Pero bueno, si quiere salir de esa situación, lo que le diría es que sí se puede, ¿sí? Que es un proceso, que no es de un día para el otro, que lleva tiempo, que el entorno es fundamental, tener un buen entorno, buenos amigos que estén alrededor, con la gente que uno está compartiendo, es al final del día es la que te va a llevar en cierto modo por dónde vas a ir, porque si son las 7 de la tarde y te están llamando para irte de fiesta, ¿viste? En cambio, si son las 7 de la mañana y te están llamando para ir a entrenar, claro, ¿viste? Entonces las amistades son bastante importantes y que nada, y que sí se puede, que lo puedes sacar adelante por más encerrado, por más oscuro que vea la situación, siempre y cuando que la persona lo quiera, ¿sí? Porque uno no puede obligar a nadie, yo creo que lo más importante es que salga de adentro de la persona. Claro. Bueno, ves, pero capaz que vos no lo querés decir, pero yo me atrevo a decirlo que sí, sos quien para decirlo, porque en definitiva
todo lo que te pasó, lo que vos viviste, te convirtió en que hoy día tu mensaje llegue de distinta manera, me parece a mí, ¿no? Por lo menos esto que vos decís para mí es muy poderoso de alguien que ha vivido un montón de cosas y que hoy día quizás que te convierte en un agente de cambio, ¿no? Capaz que el que lo está escuchando dice, está bueno esto del entorno que hablas, porque como vos decís, no es lo mismo cuando a las 7 te llamaban para salir de joda que cuando estuviste en Argentina o en otras partes del mundo leyendo y aprendiendo y conociéndote. Entonces, está bueno también entender que el entorno es fundamental, ¿verdad? Es clave, fue una de las cosas que me pasó, que por eso que yo me fui, porque mi entorno en ese momento yo no encontraba un entorno saludable, claro. ¿Viste? Y lo que pasa también que si uno está bien y está fuerte, puede manejar el entorno también un poco, ¿no? Pero en un momento en el cual uno está como relativamente débil y quiere transitar un cambio, el entorno va a influir bastante más. Claro. ¿Me explico? Yo creo que eso es fundamental. Ahora, Santi, quiero hacerte una última pregunta para hacerte pensar un poco, a ver qué opinión tenés sobre esta pregunta. ¿Qué me dirías si te pregunto qué es el éxito? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando digo la palabra éxito? Para mí, así a mi modo personal de verlo, bueno, me parece que el éxito necesita una paz mental. Necesito una tranquilidad mental, porque si no, no sirve de nada. El éxito creo que necesita tener salud, porque si no hay salud, no importa vos ni lo que tengas ni lo que hagas, vos no lo vas a poder disfrutar. Creo que tiene que haber buenas relaciones, no muchas, no tienen por qué ser muchas, pero buenas relaciones humanas, relaciones afectivas con las cuales uno los pueda compartir. Siempre la alegría compartida es más y la tristeza es menos. Entonces, eso creo que es importante. Creo que es importante el hecho de tener un propósito en la vida, ¿no? Que uno se levanta en la mañana queriendo hacer algo, ya sea, puede ser, quiero ser madre, quiero ser padre, puede ser, quiero regar las plantas o quiero ser presidente, no importa, el propósito que uno le dé. Creo que uno tiene que sentirse realizado como persona o que está en ese proceso de realizarse. Creo que por ahí, con esas cualidades, es que una persona puede llegar a sentirse exitosa, que muchas veces es como... y también uno necesita, algo que también es importante y no menos, es tener una solvencia económica para poder no estar pensando todo el tiempo en el dinero, ¿sí? Y poder expresar eso de forma material también. Claro. Que a veces yo lo que siento es que el éxito social a veces es un poco diferente, ¿sí? Y eso como que achaca a ciertas personas, ponele, ¿no? Y que no son que socialmente capaz que no son como tan, ¿cómo se dice?, remuneradas o... Sí, claro, que no tiene un retorno, digamos, económico para... Sí, económico o incluso de admirar, ¿no? Claro. Yo qué sé, no sé, para ponerte un ejemplo, un enfermero, ¿viste? Capaz que es una persona súper exitosa porque hace lo que le gusta, capaz que está bien económicamente, no digo que ganan mucho, pero está haciendo algo que le gusta. Claro. Y cumple capaz que con esta característica, es una persona muy exitosa, pero bueno, socialmente, o un maestro, claro. Socialmente capaz que no tiene ese reconocimiento, ¿me explico? Claro, sí, pero también me quedo con esa parte que decís que tener un propósito, ¿no? Me parece que sea cual sea el propósito, ya sea algo, como vos decís, capaz que socialmente visto, como, no sé, quiero jugar al básquetbol en primera, o quiero ser padre, madre, pero tener como justamente esa zanahoria, sí, como te lo decía, que vos tuviste de México. Creo que va un poco por ahí. ¿También crees que va de la mano con disfrutar de las cosas pequeñas, las cosas más ordinarias, si se quiere? Mirá, la pregunta va a las dos juntas. Yo creo que va con el propósito, pero que el éxito no va con alcanzar el propósito. El éxito va en el momento en el cual uno está transitando ese camino para realizarlo. Y en ese camino uno tiene que agarrar y cepillarse los dientes, y tiene que ir a pagar las cuentas, y tiene que ir a cocinar, y hacer esto, y hacer lo otro, y todo lo que tenemos que hacer. Y el éxito va en todas esas actividades, poder realizarlas de una manera agradable, en armonía, feliz. No digo que vas cantando todo el día, sí, pero con una actitud, o sea, no es
yo voy a ser exitoso y voy a ser feliz cuando alcance mi meta. ¿Viste? Esa creo que no es. Claro. ¿Viste? Va en eso, en que las cosas que vos me decís como ordinarias, en realidad son las extraordinarias porque son las que están llenas tu vida, y si aprendemos a disfrutar eso, y a estar bien en esos momentos, vamos a estar bien la mayoría del tiempo de la vida. Exacto. Porque vos sos campeón una vez al año. Claro. Y si Con todo, suerte. con suerte, si salís campeón, o capaz que una vez en tu carrera. Exacto. Y si solo vas a ser feliz o exitoso ese día que saliste campeón, vas a ser un desgraciado en realidad. Obvio. Y capaz que hay otro que nunca salió campeón, pero todo el resto lo disfrutó yendo a entrenar, disfrutó aprendiendo una nueva técnica, una nueva táctica, yendo a una nueva cancha, las cosas que van pasando en la vida, y creo que va por ahí, el ir disfrutando, aprendiendo y viviendo esas cosas. Tal cual, Santi. Aparte, como vos decís, ¿no? Que es la famosa frase disfrutar el proceso, es un poco por ahí, ¿no? Sí. No solamente disfrutar cuando estás arriba del aro cortando la red, sino todo el día a día, cada cansancio, cada golpe, cada práctica, ¿no? Lo otro es la frutillita de la torta. Exactamente. Santi, me encantó haber charlado con vos, me quedaría horas, pero bueno, la realidad es que tengo ganas de hacerte unos regalitos. Mirá, sos el primer invitado que tiene la nueva camiseta del Elemental, mirá qué buena que está, de KTS. Qué divino, muchas gracias. Está buenísima, la verdad. Mirá, también quiero hacerte entrega de unas banditas para entrenar, un llaverito de Tifosi, una sesión de quiropraxia de Sport Recovery y una agenda con libreta por si querés anotar. Esta me encantó. Muchísimas Está buena, gracias. ¿viste? Mirá, yo me quedé corto comparado con vos y un poco más egocéntrico, pero te traje un regalito ahí para que lo A abras. ver, lo abrimos en cámara. A ver. Solo ¿Qué será? uno, pero bueno, algo es algo. A ver. No. Mirá cómo está. Vamos a mostrarlo a cámara. No, mirá lo que es esa ola. Es un cuadrito que me regaló un amigo, Esteban Ah, Besoar. qué lindo que está. Mirá, vamos a mostrarlo a esta cámara. Espectacular, Santi. Sos una hormiga. Mirá lo que es la ola. ¿Esto fue en Hawái? Eso fue en Hawái en el 2023. Y mirá, la tabla esa mide 3,40 metros. La tabla. Mirá, Para que vos. tengas una idea. Qué locura, Santi. Muchas gracias. Bueno, la me verdad. alegra que te guste. Por favor, muchísimas gracias. Mira, te voy a dar el marcador para que lo firmes, por favor. Oh, confirma y todo. Sí, confirma todo. Si querés ponerle dedicatoria, la verdad que está espectacular. Muchísimas gracias, Santi, por esta gran pieza. Mientras tanto, quiero hacerle una especial mención a los amigos de Tu Mejor Momento y su restaurante americano moderno, al Italiano Marisquería, a Colegio Rayuela, a Ambition Barbería y a Man Black. Y bueno, Santi, la verdad que este espacio para mí fue muy valioso. Muchas gracias con 25 y todo. Así firmamos nosotros. Espectacular. Tremendo, Santi. La verdad que muchas gracias por esta gran pieza, por tu tiempo, por tu espacio y bueno. ¿Puedo tener un segundito para mandar un saludo? Por supuesto, ¿Sí? adelante. A mi familia, a mis amigos obviamente que están siempre firmes, a mi novia Verena y a todas las marcas que están apoyando, ¿sí? Al Gordo Claudio de la Tour de Bay, a la Escuela de Surf Playa Grande de Punta del Diablo. Cuando quieras aprender a surfear, estás invitado, es el mejor lugar para aprender a surfear. A Nachito Piedras, ¿sí? Que tiene la tienda en Solimar, Flesh de Punta del Este, Stay Cover, Waihana Wetsuit y Way Hawaii. Son infinitos, perdón. No, dale, espero no te hayas olvidado de ninguno. Si no, No, se va. que me estoy pensando. La gente de Fly or Die, que tiene unas pichas buenísimas. Y Nesta Sunglasses. Espectacular. ¿Sí? Cumpliste. No sé ni cómo dice. Tengo que tener el trencito Tenés acá. que tener ¿no? trencito. Santi, muchísimas Seba, gracias por sin todo. palabras, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. La verdad que divino, me encantó. Gracias a vos. Lo elemental de hablar de lo que no se habla. No lo esquives más, no lo esquives más. Salud mental. Nunca es mala palabra, ni acá ni allá, ni acá ni allá, ni acá ni allá.